¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. La líder de Arch Enemy, Alessa Whitegloss, reveló que se mudó temporalmente al sur de Alemania durante la pandemia para trabajar en el próximo álbum de la banda, The Sabers, cuyo lanzamiento está programado para el 29 de julio a través de Century Media. Cuando se le preguntó si esto significa que su debut en solitario, que lleva mucho tiempo en proceso, finalmente va a llegar en un futuro no muy lejano, Alessa dijo: "Sí, estoy trabajando en eso, pero saldrá mucho después de The Sabers. El álbum de Arch Enemy es el que la gente debería estar esperando en este momento. Terminé quedándome en Europa durante un año entero. No quería correr el riesgo de estar lejos de nuestro centro, que está básicamente en Suecia y Alemania, y no poder volver. Alquilé un coche y encontré un pequeño hogar para mí en el sur de Alemania. Me quedé allí durante todo un año. Instalé un estudio allí y continué trabajando en mucho material en solitario". En 2017, Alessa dijo que su álbum debut en solitario incluiría colaboraciones con un miembro de Kamelot y al menos uno de sus compañeros de banda en Arch Enemy. La cantante dijo que la idea de este proyecto surgió como una sugerencia de la ex cantante principal de la banda, Angela Gossow, quien manejó la carrera de Arch Enemy durante más de una década y también supervisa los asuntos personales de Alessa. Ella me dijo: "Bueno, necesitas algo que puedas hacer, porque sé que eres una adicta al trabajo y no podrás quedarte ahí sentada esperando la próxima gira de Arch Enemy". Y tiene toda la razón, necesitaba algo más en lo que poder trabajar. Y también tengo muchas ideas que tal vez no suenen como Arch Enemy, y sería un poco tonto forzarlas a convertirse en Arch Enemy. Según Whitegloss, su álbum debut en solitario se va a lanzar bajo el estandarte de Alessa, porque quería mantenerlo simple y dejar muy claro quién es y qué es. Para hacer el disco, Alessa hizo una gran revisión de su vida, que incluyó construir un estudio e invertir mucho tiempo y dinero en aprender a diseñar y grabar, programar la batería y mejorar su forma de tocar la guitarra. Por supuesto, en el álbum en sí va a tener músicos reales tocando todas estas cosas, pero en términos de conseguir el estilo y la composición, es algo que según ella necesita empezar por su cuenta. El ex guitarrista de Nevermore, Jeff Loomis, que se unió a Arch Enemy a finales de 2014, no tuvo participación en el disco de Will to Power de la banda, pero va a tener un papel destacado en el próximo disco de Alessa. Jeff no escribió con Michael porque Michael ya estaba escribiendo con Daniel, y ya teníamos demasiadas ideas, pero todas las ideas de Jeff son realmente buenas y las escuché y se van a lanzar, así que la gente las va a escuchar. Jeff será uno de mis colaboradores en mi proyecto en solitario.